Muy bien. Habrán visto, entonces vamos a comenzar con el capítulo 9 y habrán visto que les compartí esta imagen. ¿Y esta imagen qué es lo que muestra? El tabernáculo, El tabernáculo. El tabernáculo. Muy bien. ¿Y qué partes del tabernáculo muestra? la Es el interior, ¿Perdón? la sacrificio, pues. interior, La interior. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿qué es esto? El sacrificio. El el santuario de Sí, sacrificio. sacrificio. pero ¿cómo se llama El esta altar, parte? el altar. Claro, este es el altar, pero toda esta parte se llama también empieza con A. Sí. ¿Qué hacen los sacrificios? Hoy Dios no puedo hablar. El atrio. El atrio, muy bien, muy bien. Este es el atrio, acá está el altar del sacrificio, este es el lavabo donde los sacerdotes se lavaban las manos. Bien, Acá. ahora vamos al tabernáculo en sí mismo. ¿Esta parte cómo se llama? Lugar santo. El lugar santo. El lugar santo, muy bien. En el lugar santo había tres elementos importantes. ¿Este cómo se llamaba? El candelabro. El Candelabro, candelabro, muy bien. Esto, Los panes puede ser. la mesa de los panes de la La mesa proposición, muy bien. ¿Y esto? de la proposición. Los panes. La mesa de los panes. Esta es la mesa de los panes. ¿Y este? Ah, el altar de El incienso. incienso, muy bien. Bien, ¿esta parte de acá qué es? El velo El velo. Y el velo Velo. separa el lugar santo del lugar santísimo. del lugar Santísimo. santísimo. Y el único mueble que había en el lugar santísimo era El arca de pacto. cerca del el arca pacto. del pacto. Sí, Con el unos arca del querubines. pacto que acá tenía dos querubines que con sus alas cubrían Cubrían. la parte de arriba. Acabo de Era, comer. Ah, pero ancho no puede. Espinaca, algo de eso. No hay una que yo tenga lavada, a tapada ver, con esperen un espinaca. poquitito. Acá hay alguien que está hablando y no estamos hablando del tabernáculo. A ver, ordenémonos un poco. Estamos acá en el lugar santísimo. Este se Pastora llama, Flores, Pastora Flores, pone una sí, marca como una, por lo menos en el mío sale como un rectángulo negro. Sí, no epa, sé, no deja ver. a ver, esperen, vuelvo a No deja ver. compartir. Abajo, en la parte de abajo. ¿Ahora? Sí, 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 ahí está tapando lo que sería el lugar santo. Ah, mire usted, a ver, voy a volver a compartir. Eh. A ver, ¿ahora? sigue Sí, sí. tapando, Pero sigue no, Sí. no tapando. tiene. Sí, es seguro. Eso crema. No, yo Debe ser seguro. por Eso es internet, crema, Flores. Bueno, Pero se ve. eso es No bueno, crema. de importa, no todas importa. maneras, a ver, Sabor natural. Es yogur chicos, natural hay de alguien Ahí Francia. lo está. que está hablando de otra Eso cosa. azúcar. Yogur natural es glicerina. Por Es igual favor, que se aquel, pueden pero mutear. grande. No hable con el Que micrófono sirve para abierto. cocinar. Viste que te dice abuela acá. Chicos, ¿Qué querés vos? ahí está. Bueno, volvemos entonces. ¿Lo pueden ver o no lo pueden ver? Ahora sí. Ahora sí. Sí, se ve ¿Saben mejor qué? ahora. Ya no, todavía me está cargando a mí. Claro, es posible que ocurra que si uno lo ve desde el teléfono, yo lo tenga que levantar un poco, subir un poco para que ustedes Ah, puedan ver la imagen, porque es lo que acabo sí, de hacer. ¿Ahora lo ven sí, Ah, mejor? sí. sí, sí. Bien, Sí, pastora, sí, sí, bien, bien. gracias. Se ve bien en Bueno, el celular. vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Entonces vuelvo a mostrar. Toda esta parte de acá se llamaba el atrio, ¿sí? Ah, Acá estaba.
el altar donde se ofrecía el sacrificio, este era el lavabo donde los sacerdotes se lavaban las manos, este es el lugar santo donde está el candelabro, la mesa de los panes de la propiciación y el incensario. Este es el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Este velo no lo podía cruzar nadie, salvo el sumo sacerdote, una vez al año para entregar un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Y la sangre del animal se rociaba sobre el único mueble que estaba en el otro sector, que era el lugar santísimo, y se rociaba acá arriba. Acá arriba había dos querubines eh, y en este arca del pacto adentro, ¿se acuerdan lo que había? Las tablas, la vara, Para de los Aarón. panes, La vara, la tabla y Y el maná. el maná. Había maná. el maná. Exactamente, exactamente. Bueno, habiendo hecho así un repaso somero de esto, después vamos a volver. Lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestras Biblias al capítulo 9 de Hebreos, ¿sí? Y en el capítulo 9 nos empieza explicando lo que nosotros acabamos de describir, pero de una manera muy, pero muy rápida, y dice lo siguiente: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y entonces empieza a explicar porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Por qué dice el segundo velo? Porque el primer velo era el que se entraba cuando se entraba desde el atrio al lugar santo, ¿sí? Entonces, y el segundo velo era el que era realmente, digamos, más significativo, porque lo que se hacía se entraba al lugar santísimo, al lugar a donde se manifestaba la presencia del Señor. Entonces dice, el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Es decir, que les da una lista de cómo estaba conformado el tabernáculo, pero dice, bueno, hasta acá llegamos. Esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Ahora, muy interesante es esta palabra propiciatorio que aparece acá. Propiciatorio viene de una palabra griega que es hilasterion, con H, hilasterion. Y la palabra propiciatorio aparece solamente en dos lugares del Nuevo Testamento. Una es acá, en Hebreos capítulo 9, y el otro es en Romanos 3:25. Aparecen algunas versiones de la Biblia eh, y el propiciatorio vendría a ser, digamos, la plataforma superior del acta, que era donde se derramaba la sangre una vez al año. Eh, entonces, ese lugar era importante porque ese era el lugar a donde comenzaba a ocurrir el perdón de los pecados del pueblo, y ese perdón duraba un año hasta que el sumo sacerdote volvía a entrar a efectuar el mismo sacrificio. Entonces, cuando uno analiza la palabra hilasterion, lo que significa es aplacar o apaciguar a un Dios que está ofendido.
Obviamente el hombre había pecado, estaba lejos de Dios y entonces a través de ese derramamiento de sangre sobre ese propiciatorio se apaciguaba, se calmaba la ira de Dios por los pecados de las personas, ¿no? Del pueblo. Ahora, versículo 6 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Cuál es la primera parte del tabernáculo? El atrio. El altar del sacrificio. Está bueno, pero en realidad era el atrio y además era el lugar santo, porque ahí todos los sacerdotes podían entrar regularmente para estar ahí, correcto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, acá otra vez les recuerda que al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Es decir, que toda esta construcción se iba a sostener y se iba a mantener en tanto fuera necesaria para poder ofrecer ese sacrificio por las personas, lo cual es símbolo, versículo 9, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, lo que el autor a los Hebreos estaba diciendo acá es que esos sacrificios, todas esas ofrendas que se realizaban en este tabernáculo, mientras que se siguieran haciendo, eh, iban a seguir realizando un trabajo que era incompleto. ¿Y cómo sabemos que era incompleto? Porque dice el final del versículo 10, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, por un lado, dice el versículo 9 que todas esas ofrendas y sacrificios y todo lo que se ofrecía no podían hacer perfecto al que lo practicaba. ¿Por qué? Porque había que continuar ofreciéndolas. Si un sacrificio hubiera sido completo, bueno, entonces ya el que los ofrecía por sí mismo y por el resto, eh, los iba a perfeccionar, los iba a limpiar y no hubiese sido necesario ofrecer ningún sacrificio más. Pero el hecho que esto debía hacerse continuamente y que debía hacerse con cierta regularidad nos hace entender que era un sacrificio que era totalmente imperfecto, porque había que reformarlo. Entonces, fíjense ustedes que en este caso el título que va desde los versículos 6 al 10 es muy significativo, porque ¿qué es lo que dice? Este culto terrenal, estos sacrificios terrenales son limitados, son imperfectos. Hay que seguir repitiéndolos, hay que seguir haciéndolos, porque si uno no lo sigue haciendo, eh, eh, su, eh, su duración es limitada. Y entonces encontramos ahora la contrapartida a partir del versículo 11, porque dice,
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, ahora lo que estamos viendo es al sacrificio, ¿qué es lo que hizo Cristo y qué es lo que hizo su sacrificio? Bueno, primero dice que Jesucristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros, de lo que está por venir, por un lado. Por un tabernáculo que no es el tabernáculo terrenal, no es el tabernáculo de la tienda que había sido hecha por hombres, que había sido eh, eh, designada por Dios y que había sido construida bajo, digamos, la organización de Moisés, sino que y que era muy limitado en el sentido que estaba solo en pie para unos pocos, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que dice Hebreos? Que bueno, estando Jesús como sumo sacerdote, él ya no es el sumo sacerdote que va a entrar al lugar santísimo de un tabernáculo, digamos, pequeño y que tiene limitaciones, sino que un tabernáculo que no es de esta creación, que no ha sido hecho por hombres y que es mucho más amplio y, por supuesto, mucho más perfecto. Y no por la sangre de machos, versículo 12, ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Su propia sangre? ¿La sangre de quién? De Cristo. De De Jesús. Jesús. La sangre de Cristo que fue derramada una vez, dice, entró por una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, en vez de tener que ofrecer el sacrificio de un animal perfecto una vez por año, volviendo a lo que vimos la clase pasada, no entregada por hombres que pertenecían a un linaje que cuando morían eran sustituidos por alguien de la misma familia, sino que el mismo Hijo de Dios, sumo sacerdote ya no del linaje de Aarón, sino del linaje perfecto, del linaje de... Melquisedec. Ahí estamos, al Muy linaje bien. de Melquisedec. Entonces, y que él mismo entrega su sangre, dice que entra eh, una vez y para siempre. Es decir, imagínense ustedes a un sumo sacerdote que tenía que cuidar mucho las formas, que tenía que cuidar el animal que ofrecía en sacrificio, que tenía que guardar la sangre de una manera muy especial y entrar con suma reverencia esperando que ese sacrificio fuese aceptado de parte de Dios en comparación con el sacrificio de Cristo, quien entregó su propia sangre una vez, que entró una vez al lugar santísimo y esa única vez fue más que suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace Hebreos? Hebreos contrasta, por un lado, todos los sacrificios que habían sido ofrecidos en el pasado y que tenían que seguir ofreciéndose debido a su imperfección, contrastándolo con la perfección del sacrificio de Cristo. Es decir, un alivio temporal comparado con un sacrificio eterno. Es decir, un acercamiento de parte de los hombres a Dios a través de estos sacrificios temporales
y un acercamiento eterno de los hombres a Dios a través del sacrificio de Cristo. Y esa relación, ese vínculo que se generó entre Dios y los hombres a través del sacrificio de Cristo es un, eh, un vínculo constante, un vínculo eterno, un vínculo de parte de Dios para los hombres que nunca deja de estar. ¿Mm? Entonces, lo que les está tratando de decir es, obviamente, hay un sacrificio mejor, hay una opción mejor que seguir repitiendo lo mismo vez tras vez tras vez. Y acá nosotros también lo podemos ver comparado y contrastado con algunas religiones y con algunas miradas acerca de la importancia que les dan de hacer sacrificios para que esos sacrificios sean agradables delante de Dios y para que Dios de alguna manera responda. Eso no es lo que nos dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos dice, el sacrificio de Cristo fue suficiente para que mi relación con Dios sea una relación fluida, sea una relación eterna y que ya no sea necesaria no sea necesario, perdón, ningún otro tipo de sacrificio. Entonces dice, volvemos al versículo 13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, y fíjense ustedes esta revelación maravillosa de las Escrituras. La sangre que se ofrecía en sacrificio de los distintos animales, lo que hacía era, en cierta manera, purificar la carne. No tenía la habilidad de purificar la conciencia ni de hacer ningún otro tipo de obra, por la sencilla razón que las personas ya sabían que al año siguiente esto se tenía que volver a repetir. Sin embargo, el autor a los Hebreos nos dice que la sangre de Cristo, que fue ofrecida por Jesús a través de su Espíritu Santo, que Él se ofreció sin mancha delante de Dios, limpia nuestras conciencias de las obras muertas, de todo aquello que está muerto en nosotros, para que de esa manera nosotros podamos servir de manera idónea al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quién era el mediador del antiguo pacto? El sumo sacerdote. Era el que entraba en nombre de todas las personas al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios, para ofrecer el sacrificio. Bajo el nuevo pacto, el mediador es Jesús. Y Jesús, a través de su propia sangre derramada, una sangre que fue ofrecida por alguien que no tenía pecado en sí mismo, puede de esta manera darles a todos aquellos que la acepten una herencia eterna. Es decir, la comparación también con el sacrificio en el tabernáculo es que era limitada, duraba un poco tiempo. El sacrificio de Jesús es eterno. No es necesario que nosotros hagamos nada, porque Jesús ya lo hizo todo.
Lo único que debemos hacer nosotros es aceptar ese sacrificio y vivir una vida conforme al reconocimiento de ese sacrificio. ¿Por qué? Porque ese sacrificio es absolutamente eterno, es para siempre. Ahora, vamos a leer lo que dicen los propios versículos, los próximos versículos. Dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Por qué habla de testamento? Porque fíjense ustedes que dice el versículo 15 que Jesús tuvo que morir para que los llamados recibieran la promesa eterna, ¿no es cierto? Entonces, vuelve a explicar esto y dice, donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Cuándo uno recibe un testamento? Y cuando la persona que lo firmó y que lo escribió, o por lo menos en las películas, ¿no? Porque acá es más, en la Argentina es bastante complicado esto de los testamentos, no es tan fácil. Pero digamos, cuando uno lo ve en las películas o lo lee en los libros, ¿qué es lo que hace? Se reúne toda la familia, se sienta a escuchar ese testamento y ahí empiezan las distintas pujas. No, porque a mí me dio más, a vos te dio menos, etcétera, etcétera. Entonces, donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador viva. ¿Sí? Yo puedo Sí. escribir un testamento. El testamento va a estar ahí escrito y va a estar en manos de mi familia o va a estar en manos de mis abogados, pero no se puede ejecutar en tanto y en cuanto yo esté viva. Solamente ese testamento se puede ejecutar cuando yo muera. ¿M? ¿De dónde? Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Y fíjense ustedes que el primer pacto, es decir, cómo era que los pecados de las personas se perdonaban, cómo era que se limpiaban temporariamente, a través de la muerte de un animal. Es decir, aún en el antiguo pacto intervenía la muerte. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Para qué? Para separarlos, para santificarlos, para que tuvieran un significado especial. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué significa la palabra remisión? La palabra remisión viene de afesis, A-P-H-E-S-I-S, A-P-H-E-S-I-S, afesis, ¿sí? Que significa enviar lejos, ¿m? Que significa despedir, perdonar, ¿m? Y de esta manera cancelar todo juicio, obligación, deuda o castigo que tenga una persona. Entonces, el pueblo de Israel ya sabía y ya había entendido que sin el derramamiento de sangre no hay remisión, no hay liberación del pecado, no hay liberación del castigo, de la deuda. Eso fue instituido por Dios. Por eso el sacrificio de Cristo es tan importante, porque fue un sacrificio, como leímos antes, que se hizo una vez, que se hizo para siempre y que fue suficiente. Y no fue necesario, digamos, hacerlo otra vez. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, así como Con sangre.
con sangre. ¿Y las figuras de las cosas celestiales qué vienen a ser? Lo que ve en el tabernáculo. Exactamente, todo lo que vimos antes en el tabernáculo, todo esto, la primera vez, tuvo que ser purificado a través de el rociado de la sangre. ¿M? Entonces, cuando, cuando nosotros entendemos que las figuras, es decir, que los símbolos de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, si las figuras, si lo que representaban las cosas celestiales fueron purificadas a través de animales los más perfectos posibles, las cosas celestiales son purificadas por algo aún mayor. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es eso mayor? 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que Él entró ¿dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fíjense ustedes la imagen, sumo sacerdote, presentándose delante de Dios, delante de su presencia, una vez al año con la sangre de este animal puro. Y ahora lo que nos dice el autor a los hebreos es que Jesús no entró en un santuario, no entró en el lugar santísimo que había sido construido por manos humanas, por un santuario que era simplemente un símbolo de lo real, de lo verdadero, de la misma presencia de Dios, del lugar de la habitación de Dios, sino que Jesús volvió al cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante el Señor. Es decir, Jesús murió y resucitó y se presentó ante nosotros, eh, ante Dios por nosotros. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, al final de los tiempos, en el momento justo, en el momento en que, indicado por Dios, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, de él mismo, para quitar de en medio el pecado grande, el pecado chico. Ustedes dirán, ¿qué pecado? Todo pecado. Todo, Todos. todo pecado, todo pecado. ¿M? Una vez y para siempre, todo el pecado. Y de la manera en que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio, así también fue Cristo, fue ofrecido una sola vez por los pecados de muchos y aparecerá una segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿De qué está hablando acá? De la segunda venida. Exactamente, está hablando acerca de la segunda venida. Y en esta segunda vez que Él venga a buscar a los suyos, ya no va a tener nada que ver con el pecado. Ya eso ya fue tratado una vez y para siempre. Va a venir a buscar a los suyos, a aquellos de nosotros que lo estemos esperando. ¿M? Entonces, fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de Cristo que fue ofrecido una vez, quiere decir que
Él fue de una manera completa, se presentó delante de Dios por todos nosotros. Esto nosotros estamos hablando ahora en este momento y que para nosotros es bastante claro y que nosotros eh, que nosotros lo experimentamos y lo vivimos como algo natural, porque es algo que nosotros hemos aprendido desde que llegamos a la iglesia. Lo que ustedes tienen que entender es el contexto. ¿M? Entender que esto fue escrito a hombres y a mujeres que estaban jugando con la idea de volver a lo que se hacía antes. Y el autor a los hebreos lo que les estaba diciendo es: no, el sacrificio de Cristo es mejor porque fue una vez y para siempre. Y no es necesario ofrecer ningún tipo de sacrificio. Ahora, aquellos de nosotros que quizás vengamos de algunas culturas donde se esperaba de nosotros ciertos sacrificios para poder obtener el favor de Dios, bueno, acá el libro o la carta a los hebreos es clarísima. No hay que ofrecer más sacrificio. Uno tiene que aceptar lo que Jesús hizo por nosotros y vivir conforme a eso. Y vivir de acuerdo a aquello que Dios nos ha entregado y de acuerdo a lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Por eso, el sacerdocio, eh, según el orden de Melquisedec, es mejor que el de Aarón. El de Aarón había que repetirlo. Los hombres, los sumos sacerdotes se morían. Sin embargo, la diferencia con Jesús es que Él hizo el sacrificio una sola vez, venció la muerte con poder, resucitó al tercer día y luego vamos a leer que Él se sentó, bueno, ya lo sabemos, pero en el capítulo 10 nos dice que Él se sentó a la diestra del Padre. Bueno, vamos a hacer un breve recreo. Vamos a hacer un recreo hoy de 6 minutos. ¿Les parece? Hasta las... Bueno, yo les pregunto, ¿les parece? Y va a ser de 6 minutos. Bueno, de 6 minutos. 21:11 nos volvemos a encontrar. ¿Les parece? Muy bien, volvemos entonces, capítulo 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Entonces, estos primeros 4 versículos lo que nos están tratando de explicar o lo que les están tratando de explicar a los hebreos es que si la ley, que era simplemente un símbolo de lo que iba a venir, eh, lo que hubieran sido, los sacrificios hubieran sido perfectos, no hubiera sido necesario el hecho de tener que repetirlos vez tras vez tras vez. Sin embargo, como solamente eran un símbolo de lo que iba a venir, eh, como conclusión, dice el versículo 4, bueno, esa sangre no nos puede limpiar. ¿Por qué? Porque hay que ofrecerla continuamente. Porque si fuera perfecta, nos hubiéramos detenido, no lo hubiéramos hecho más y no hubiésemos necesitado otro sacrificio. Por lo cual, entrando en el mundo, dice el versículo 5, sacrificio y ofrenda no quisiste,
mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién está hablando acá? ¿O de quién está hablando? Jesús. Jesús. Exactamente. Es decir, el sacrificio, la ofrenda, los distintos tipos de sacrificio que había, no agradaron, no alcanzaban, no eran suficientes. Pero Jesús vino y dijo, yo voy a hacer tu voluntad. Ahí está. Eh, voy a hacer tu voluntad y voy a cumplir con lo que las escrituras eh, dicen. ¿Mm? Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Entonces, fíjense ustedes lo que hace el autor. El autor primero cita al Antiguo Testamento y entonces después les dice, miren, si acá dice que el sacrificio, la ofrenda, las expiaciones del pecado, Dios no los quiso, que eran las cosas que se ofrecían según la ley y que eran las cosas que Dios mismo había establecido para el pueblo, cuando Jesús dice, he aquí que vengo Dios para hacer la voluntad, entonces cuando Jesús viene a cumplir con su voluntad, con la voluntad del Padre, y a ofrecerse en un sacrificio, eso significa que invalida lo anterior. Por eso dice, quita lo primero para establecer lo último. Es decir, que todos los otros sacrificios ya no tienen valor y que el único sacrificio que tiene valor es el de Jesús. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Otra vez. Fíjense ustedes que el autor a los Hebreos repite esta frase una vez y para siempre porque era algo necesario que estos hebreos entendieran que con una vez alcanzaba, que con el sacrificio de Cristo una vez era suficiente, que no había que volver a las instancias anteriores. Ahora, cuando nosotros hablamos acá acerca de la santificación, que dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. Ustedes saben que nosotros creemos como Iglesia Cuadrangular en tres tipos de santificación. Una santificación es la santificación posicional, es decir, es aquella que tiene que ver con el lugar que ocupo. Antes estaba lejos de Dios y ahora a través de Jesús estoy en la presencia de Dios. Esa es la santificación posicional. Pasé de muerte a vida y eso ocurre cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador. Ahora, ustedes saben que nosotros, aunque nos hacemos llamar santos y leemos en las escrituras que muchas veces dice a los santos que están en la iglesia, etcétera, etcétera, nosotros no tomamos la acepción de santo como alguien que es perfecto, sino que nosotros tomamos la acepción de la palabra santo por alguien que ha sido apartado para un trabajo. Como humanos, todos nosotros hemos pecado, dice Romanos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es solamente a través de Cristo que logramos esa santificación posicional. Ahora, cuando yo empiezo a vivir mi vida cristiana y empiezo a leer la Biblia y empiezo a entender lo que la Biblia dice y empiezo a cambiar mi forma de vivir, y yo miro para atrás y miro cuando recibí a Cristo y me veo hoy y veo a, no sé, a una María diferente, a un Cris diferente, a una Nadia, a un Diego, a una Ana,
a una Viviana, a una Marcela y cada uno de ustedes, que ya no son como eran antes, esto significa que el Espíritu Santo sigue haciendo una obra en nosotros. Y a esa santificación se la llama progresiva. Es decir, nosotros vamos dejando ciertos hábitos, ciertas costumbres, vamos entendiendo mejor las escrituras y tratamos de cambiar algunos de nuestros hábitos y de nuestras costumbres porque entendemos que eso no está de acuerdo con lo que las escrituras dicen. Entonces, en ese sentido, nosotros hablamos de algo progresivo y algo que va a continuar a lo largo de nuestra vida en tanto y en cuanto nosotros hagamos de nuestra parte para que el Señor pueda hacer la obra en nosotros. Es decir, cuando alguien dice, bueno, yo no puedo, bueno, recuerden siempre que nosotros hablamos que hay un 50% que nos corresponde a nosotros y Dios también va a hacer su parte. Entonces, si yo no puedo, y bueno, no quiero en realidad, no es que no puedo, no quiero, ¿no? Em, y también nosotros creemos en una santificación final, que es cuando nosotros ya estemos en la presencia del Señor, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Entonces tenemos la posicional, paso de muerte a vida, paso de estar en el mundo a la presencia de Cristo, la posicional, que es la que va transcurriendo a lo largo de nuestra vida y que es continua, debería ser continua, y que a lo largo de toda nuestra existencia va a haber cosas que nosotros vamos a tener que ir cambiando y que la Biblia nos va a ir mostrando para que nosotros cambiemos maneras de pensar, maneras de vivir, maneras de actuar y después la final ya cuando estemos en su presencia. Versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Ustedes y yo, todos nosotros, ¿sí? Entonces, otra vez les vuelve a explicar que los sumos sacerdotes ofrecían sacrificios vez tras vez tras vez y que dice, Cristo lo ofreció una vez y para siempre. Una vez y un solo sacrificio para siempre. Y esperando aquel momento en que todos sean puestos por estrado de sus pies, es decir, que estén debajo de su pie. Eh, Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, cita Jeremías, ¿sí? Un nuevo pacto que Dios iba a hacer con ellos. ¿Por qué? Porque las leyes ya no iban a estar en la frente, las leyes ya no iban a ser cosas que iban a tener que, con las que iban a tener que cumplir, sino que la ley iba a estar en sus corazones. Uy, y en el interior de sus mentes, es decir, bien dentro de esa persona, y añade el Señor que nunca más se iba a acordar de sus pecados. Fíjense ustedes que
en el Antiguo Testamento y en el sistema del tabernáculo, todo el tiempo las personas se acordaban que, bueno, que tenían que ofrecer por estos pecados de ignorancia, por si había quedado alguno sin ofrecer sacrificio durante el resto del año, pero era un constante e hice esto mal, y recordar que hice esto mal, y recordar esto, y Dios mismo también trayendo a la memoria estas cosas. Sin embargo, a través del sacrificio de Cristo, y gracias a Dios por ese, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Por eso es importante cuando uno hace un análisis de su vida, hacer el análisis de tu vida o hacerlo a la luz de lo que la Biblia dice. Porque muchas veces hay muchas personas que sienten una gran culpa por cosas que han hecho en su pasado y que piensan que nadie les va a perdonar. Bueno, les tengo buenas noticias. La Biblia dice que todas tus transgresiones han sido perdonadas. Y si Dios las perdonó, ¿quiénes somos nosotros para seguir recordándolas? Cristo ofreció una vez y para siempre el sacrificio por nosotros. Nosotros pedimos perdón, entregamos nuestra vida a Cristo y salimos a caminar y salimos a vivir nuestra vida sin culpa porque el sacrificio de Cristo fue suficiente, una vez y para siempre. Entonces, cuando el enemigo quiere traer a tu mente cosas de tu pasado, Cristo ya ofreció ese sacrificio una vez y para siempre. Y no hay nada más en que nosotros tengamos que pensar ni que tengamos que analizar, sino dar gracias a Dios porque nosotros hemos pedido perdón y ahora estamos en su misma presencia. ¿Por qué? Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda de pecado. Porque ¿se acuerdan lo que significaba la palabra remisión? La palabra remisión significaba liberación, enviar lejos, cancelar cualquier castigo, obligación o deuda. Cancelar. No que venga a la memoria y que te destruya o te haga sentir mal o te sientas culpable o recuerdes. Sé libre en el nombre de Jesús porque Jesús no se acuerda de eso. Somos nosotros los que muchas veces hacemos eso. Así que, les dice así, pues, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es decir, fíjense ustedes qué maravilloso es esto, que antes un solo hombre podía entrar una vez al año. Ahora, a través del sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que dice acá? Tenemos libertad. Libertad para entrar a ese lugar por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, fíjense ustedes todo el preámbulo. Nosotros a veces nos quedamos con el versículo 22, que ahora lo vamos a ver. Pero fíjense lo que les está diciendo acá el autor a los hebreos. Tenemos libertad para entrar a su misma presencia por la sangre de Cristo que fue derramada una vez. El camino que tenemos es un camino nuevo, es un camino distinto y es un camino de vida, ya no es de muerte, ya no es de culpa, ya no es de carga, ya no es de recordar, sino que es un camino nuevo donde nosotros podemos dejar todo eso atrás y tenemos al mejor sacerdote, a Cristo Jesús, con todo ese preámbulo. ¿Qué nos dice el versículo 22? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, entendiendo, teniendo fe en nuestro corazón y seguros en nuestros corazones,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, con el agua de su presencia, de su Espíritu Santo. Es decir, podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Ya no hay que ofrecer sacrificios, ya no hay que acercarse a Dios con culpa, ya no hay que acercarse a Dios a través de otra persona, esperando que Dios acepte el sacrificio y hacerlo vez tras vez tras vez, sino con esa convicción que lo que Cristo hizo es correcto y fue correcto y una vez para siempre. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme nuestra fe. Mantengamos firme en lo que nosotros hemos creído. ¿Por qué? Porque Cristo es fiel. Fiel es. eh, fiel es el que prometió. Y después, ¿qué dice? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjense ustedes, no al sacrificio, no a buscar al animal perfecto, no a esperar que venga el sumo sacerdote, sino a estimularnos los unos a los otros a hacer estas buenas obras y al amor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Es decir, ¿saben lo que significa la palabra exhortación? Corregir ¿Cómo? con amor a través de Con la amor. palabra. Exactamente. Miren, Con amor. por muchos años en las iglesias evangélicas, la exhortación era un reto de parte de algún líder para con una persona, se imponían castigos, pero la raíz de la palabra no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con corregir, pero con amor. Es decir, tratar de corregir el caminar de una persona para que se alinee con lo que Dios dice, pero con todo el amor, con el mismo amor que Cristo tuvo por cada uno de nosotros. Entonces, fíjense ustedes que acá comienza a aparecer versículos 23, 24 y 25, comienzan a aparecer las lecciones prácticas para los cristianos. Es decir, hasta ahora lo que hemos tenido es un tratado muy interesante y muy importante para entender por qué el sacrificio es mejor que todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento. Pero acá tenemos en estos versículos palabras para nosotros personales y también para con los otros que están con nosotros en esta misma carrera. Ahora, eh, les dice, la última parte del versículo 25 dice exhortándose, o sea, corrigiéndose en amor, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de la vuelta de Cristo a la tierra. ¿Por qué? Dice el 26, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, Cristo se entregó por nosotros. Ahora, si yo, después de haber entendido que Cristo se entregó por nosotros, que se entregó por mis pecados, si yo peco voluntariamente, es decir, peco a sabiendas que lo que estoy haciendo está mal, después de haber recibido la verdad, y bueno, hermanos, no hay mucha esperanza. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender acá? Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, ya nosotros no queremos hacer y ya no existe en nosotros esa misma mentalidad de querer hacer lo que hacíamos antes.
porque entendemos que ahora nosotros tenemos una nueva vida en Él y que esa transformación que Él ha hecho en mi mente y en mi corazón, como leíamos unos versículos atrás, va a motivar en nosotros el querer cambiar nuestra vida. Ahora, cuidado con aquellos que sepan que están haciendo lo malo e insisten en hacerlo. Les dice el autor a los Hebreos en el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Así era en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Por qué? Porque está diciendo, ya había dicho antes, el sacrificio de Cristo una vez para siempre y es mejor de lo que conocíamos nosotros antes. Entonces, si de alguna manera lo que nosotros hacemos es pecar voluntariamente, sabemos que no deberíamos estar haciendo algo porque es pecado y lo hacemos a sabiendas, nos dice acá, cuánto nos hace pensar, cuánto mayor castigo pensáis el que merece, porque si estamos haciendo eso, ¿qué estamos haciendo? Pisoteando al Hijo de Dios. Estamos diciendo, el sacrificio de Cristo no me interesa, no sirve para nada, no es necesario. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Es decir, que no consideremos que la sangre de Cristo fue suficiente. Y cuando nosotros somos confrontados con cosas como estas, uno dice, bueno, pensemos un poquito mejor antes de actuar. Nosotros tenemos el conocimiento para vivir una vida mejor. Entonces, asegurémonos de poder hacerlo. ¿Por qué? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Entonces les dice, cuidado con aquellos que pisoteen el sacrificio que Jesús hizo. ¿Y qué les dice? Porque es horrendo, es horrible caer en manos del Dios vivo. Pero les dice, acuérdense, acuérdense del pasado, acuérdense de las cosas que cada uno de ustedes pasaron, que fueron iluminados, conocieron la verdad, conocieron lo que el sacrificio de Cristo hizo por cada uno de ustedes, soportaron muchas cosas por causa del Señor, vieron como otros soportaron muchas cosas a causa del Señor. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Interesante es que los hebreos habían sufrido a causa del Señor. Es decir, y lo que el autor les dice, recuerden eso, recuerden todos esos padecimientos que ustedes tuvieron, que estuvieron presos, que fueron burlados, que pasaron por momentos difíciles, que les robaron todo, eh, y que ustedes lo sufrieron, dice, con gozo. ¿Por qué? Porque sabían que había otros bienes mejores en el cielo. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la
promesa. Bueno, vamos a analizar la palabra paciencia, porque lo que ustedes van a ver es que es bastante diferente de lo que uno piensa. Paciencia viene de una palabra griega que es upomone, con H, upomone con H, que sí significa constancia, perseverancia, sobrellevar, firmeza, sufrimiento con paciencia. Es decir, ¿qué es lo que les está diciendo? Era necesario que ellos no perdieran la confianza, no perdieran la fe, y esto va en total conexión con el famoso capítulo 11 de Hebreos que habla sobre la fe. Entonces les dice, ustedes no tienen que perder la fe porque tiene un gran galardón y es necesario que ustedes sean pacientes. Es decir, va a haber circunstancias difíciles, va a haber momentos en los que ustedes flaqueen y que sienten que quieren volver a como eran las cosas antes porque era mejor que tener que pasar por lo que se está pasando ahora. Pero si ustedes hacen la voluntad de Dios, ¿qué es lo que van a obtener? La promesa. Porque aún un poquito, dice Habacuc, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo, esperen, Jesús va a venir. Sigan confiando, sigan esperando, sean perseverantes, tengan fe, hagan la voluntad de Dios, porque el justo va a vivir por esa fe. Es la fe lo que lo va a mantener en su lugar y no va a retroceder, porque eso no agrada al Señor. Y entonces les dice, y les digo yo a ustedes, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, nosotros no somos de aquellos que que vamos a dar pasos para atrás, que no vamos a a enfrentar lo que viene, sino que nosotros somos los que vamos a tener fe y confianza, porque sabemos que el Señor está con nosotros, porque sabemos que el sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre es suficiente, que Él es un mejor sacerdote, que Él tiene una genealogía mejor, que Él es eterno, que es sacerdote y que es rey, y que su sacrificio hizo que le entrara la presencia de Dios para estar por nosotros y remitió todos nuestros pecados, los limpió, los borró, ya no existen más. Y yo ya no tengo que hacer nada, sino simplemente confiar y tener fe en el Señor. Amén, amén. Que si en esta semana alguno de ustedes se sienta desanimado, se sienta solo, sienta que no vale la pena, que la lectura del libro de los Hebreos le recuerde de dónde lo sacó el Señor, que le recuerde cómo era su vida antes y cómo es su vida ahora. Siempre con Jesús todo es mejor. Amén. Bien, vamos a dejar acá. Les puedo pedir para la clase que viene que lean 11, 12 y 13, porque ya estamos llegando al final. Parece impresionante. Son un poquito más largos que los otros, pero mucha sustancia, mucha sustancia. Así que